Muy buenas a todos. Somos el grupo de Juan Vara, integrado por Mario Mallea, eh, Maximiliano Ramírez y Hugo Rocha, y a nosotros nos tocó trabajar la hipótesis, o elegimos trabajar la hipótesis que queremos chequear si es que eh, efectivamente el uso de la función de pérdida focal loss permite mejorar el desempeño de una red en problemas de clasificación en los cuales los datos son desbalanceados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra metodología? La metodología va a constar de dos datasets con los cuales vamos a trabajar, en los cuales van a ser uno de fraudes crediticios y otro de diagnóstico de diabetes. Ambos claramente cuentan con clases desbalanceadas, ¿ok? Para los cuales vamos a estudiar el rendimiento de un modelo neuronal de arquitectura fija a través de la métrica del recall sobre las predicciones sobre la clase minoritaria. Eh, y vamos a hacer el uso de distintas funciones de pérdida, en este caso la cross entropy y la focal loss, que son aquellas que vamos a comparar. Aquí podemos ver la cross entropy y la focal loss. Una de las principales diferencias que se pueden ver entre ellas son claramente que una está acompañada de un factor 1 menos PDT, donde PDT es la probabilidad asociada a una clase, y un gamma que va ahí elevado. Cosas a destacar, primero que la focal loss minimiza de manera más agresiva la pérdida sobre las clases mayoritarias y por ende aquellas que son más fáciles de predecir. Y de esta manera permite un mejor enfoque en el entrenamiento de aquellas clases minoritarias y que generan mayor confusión al modelo a la hora de predecir. Está más que claro que tomando gamma igual a 0 recuperamos efectivamente la cross entropy y que con gamas cada vez más grandes el entrenamiento es más agresivo y en consecuencia aumenta la tolerancia, en el sentido de que acepta menor probabilidad para admitir ejemplos como bien predichos en el entrenamiento. ¿Ok? Entonces, el primer data, bueno, importamos las librerías que son competentes al trabajo que queremos realizar, y lo primero que vamos a trabajar es con el data frame asociado a las transacciones con tarjetas de crédito, ¿ok? Entonces aquí contamos con un desbalanceamiento bastante notorio, ya que podemos ver que hay varios órdenes de magnitud de diferencia entre la clase minoritaria y la clase mayoritaria. De hecho, la clase minoritaria no alcanza a ser ni el 1% de la clase mayoritaria. Aquí podemos ver el data frame. Y bueno, hacemos inicialmente un análisis exploratorio que da indicios de que efectivamente contamos con clases que pueden ser separables y por ende hacer predicciones sobre estas. Y bueno, en el preprocesamiento lo primero que hacemos es separar las etiquetas de las features que vamos a ocupar para predecirlas, y hacemos un split teniendo cuidado de mantener proporción entre ambas clases en el train y en el test. ¿Ok? Entonces, a continuación definimos la arquitectura, que como ya dije anteriormente va a ser fija para cada uno de los testeos que vamos a hacer. En este caso es una arquitectura de 3 capas, donde que es densa, y las primeras 2 capas tienen funciones de activación ReLU, y la capa de salida tiene una función de activación softmax clásica para funciones de clasificación. ¿Ok? Aquí podemos ver, bueno, esta función que la definimos para una cierta cantidad de semillas que queremos iterar, en la que vamos a hacer una suerte de también comparación entre las funciones de pérdida, y vamos a elegir la data con la cual vamos a trabajar, al igual que el batch size con el cual vamos a entrenar el modelo. Entonces vamos a retornar de esa función, por cierto, el recall, ¿ya? Para la clase minoritaria, que es la clase que es de nuestro interés para este trabajo. Aquí podemos ver que primero vamos a trabajar un modelo con cross entropy para una semilla cualquiera aleatoria, y podemos ver, una vez entrenado el modelo, que para la matriz de confusión nos damos cuenta que 35 veces nuestro modelo predijo fraude, ¿ok? Cuando en realidad no lo era, y predijo 113 veces fraude cuando efectivamente sí lo era, es decir, predicciones correctas. ¿Ok? Eso se traduce en un 76% de recall para la clase minoritaria. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos ver una curva ROC, aquí podemos ver un 88% de área sobre la curva. ¿Ok? Y podemos ver aquí una comparación entre la curva de, de validación, ¿ok? Que está por debajo de la del train, y que habla de que hay una suerte de generalización porque siguen un comportamiento parecido. ¿Ok? Aquí hacemos ahora para la focal loss partimos, ahora queremos estudiar cómo se comporta la focal loss en comparación con la cross entropy, y hacemos un cross validation para hallar parámetros alfa y gamma. El alfa va a ser un parámetro que va a acompañar al 1 menos p que vimos arriba en la función con focal loss, y el gamma es efectivamente el exponente. Y hallamos los mejores parámetros, que son 0.75 para el alfa y 5 para el gamma, y ahora ejecutamos nuestro modelo al igual que lo hicimos anteriormente, bajo condiciones de
de épocas iguales, y vemos que ahora, a diferencia de antes, tenemos que en 33 ocasiones el modelo clasificó de manera errónea los fraudes como no fraude, y 115 veces el fraude fue predecido de manera correcta, obteniendo un 78% de recall para la clase minoritaria. ¿Okay? Efectivamente se puede ver que esto da indicios de que posiblemente la focal loss sí esté entregando mejores resultados. ¿Okay? Entonces ahora vemos también la curva ROC es de 89% por sobre el área de la curva ROC. ¿Okay? Aquí podemos ver el gráfico, ¿okay? En el cual podemos comparar la validación con el train, y vemos que no es igual que antes en el sentido de que la validación ya no va por debajo, pero eso tiene que ver en el sentido de que ahora, por estar usando la focal loss, estamos en cierta forma siendo un poco más laxos en la clasificación de los ejemplos de la validación. ¿Okay? Aquí lo que estamos haciendo es básicamente graficar para los alfa, los gamma y la data correspondiente y el batch size, distintos valores para la focal y la cross entropy en cuanto al recall que obtenemos para el modelo. Para distintas semillas, en cierta forma en este gráfico se está haciendo una especie de media acumulada, ¿okay? Para distintas semillas, y vemos que llega un punto en el cual al principio es un poco inestable el comportamiento de la focal, pero tiende a estabilizarse a la larga y de hecho comportarse mejor que la cross entropy, lo cual habla de que tal vez nuestra hipótesis sí está en lo correcto, ¿okay? Da más indicios de eso. Para nuestro segundo dataset, contamos con un dataset de diabetes que da cuenta de este padecimiento en mujeres de al menos 21 años de la India, ¿ya? Donde el desafío es predecir el padecimiento de diabetes a partir de mediciones típicas o rutinarias en este tipo de exámenes, ¿ya? Este dataset cuenta con 268%, o sea, 268 casos de diabetes, mientras que 500 casos no son diabetes. Esto es un desbalanceo de aproximadamente el 50%, ¿ya? Entonces, la metodología será repetir el procedimiento anterior, nuevamente haciendo el análisis de datos, y aquí obtenemos que el problema sí presenta mayor dificultad para ser separado, ¿ya? Se realiza el preprocesamiento típico y se pasa a la comparación de los modelos tanto de cross entropy y focal loss, ¿ya? Para la cross entropy tenemos 21 casos en los que el modelo predijo que no era diabetes, cuando en realidad sí era diabetes, ¿ya? Este representa un 61% de recall, ¿ya? Y el objetivo será ver si se puede mejorar con la focal loss, ¿ya? Para la curva ROC de la cross entropy loss, tiene un área bajo la curva del 74%, ¿ya? Que es un modelo medianamente robusto, así que funciona bien, ¿ya? Mientras que la curva de aprendizaje da cuenta de que el modelo en general generaliza bien, valga la redundancia, ¿ya? Se realiza el procedimiento para la focal loss para una semilla cualquiera, se buscan nuevamente los mejores parámetros, tanto de alfa y gamma, ¿ya? Y se obtienen en este caso, alfa 0,75 y gamma 3, es decir, que en este caso el entrenamiento debería ser un poco menos agresivo, ¿ya? Vemos que efectivamente bajan la cantidad de casos clasificados erróneamente, ¿ya? Mejorando ligeramente el recall, así que esto da buenos indicios para la focal loss, ¿ya? Notamos que en este caso uno esperaría tener una curva ROC mejor, en este caso es un poco peor, y esto puede ser explicado ya que las buenas predicciones que se hacían antes en los casos de no diabetes pasan a ser predicciones erróneas ahora arriba de la matriz, ¿ya? En este caso tenemos la curva de aprendizaje, bastante similar a la del dataset de fraude crediticio, ¿ya? Donde se ve que el validación va tomando mayor error a medida que aumentan las épocas, ¿ya? Se realiza el mismo gráfico del dataset anterior, obteniendo en este caso sí una supremacía bastante clara por parte de la focal loss en cuanto a la cross entropy en la predicción de la clase minoritaria, ¿ya? Del recall, ¿ya? La pregunta natural es ¿por qué este gráfico es mejor si básicamente tenemos los mismos parámetros? Es decir, ¿por qué la focal loss es más estable en este caso que en el otro? Bueno, una explicación puede ser que el dataset anterior era muy desbalanceado y la focal loss es una pérdida demasiado sensible a los datos de entrenamiento. Y en este caso, a diferencia del otro, cualquier partición del dataset siempre va a tener ejemplos de la clase minoritaria, no así en el dataset anterior. El desbalanceo era demasiado. Finalmente, para la data sintética, ya, nuestro objetivo será ver bajo qué porcentaje de desbalanceo focal loss resulta ser mejor que la cross entropy loss, ¿ya? Y la metodología será tomar los datos anteriores y desbalancearlos según los porcentajes que nosotros consideremos, ¿ya? Entonces, nosotros consideramos que un dataset tiene 0% de desbalanceo si ambas clases tienen la misma cantidad de datos, mientras que el desbalanceo es del 100% si la clase con mayor cantidad de datos tiene el doble de datos que la clase minoritaria, ¿ya?
Por lo tanto, se procede esta estrategia con el primer dataset, que sería diabetes, y lo que se hace es partir desde un desbalanceamiento de 0%, o sea que ambas clases tienen igual cantidad de datos, hasta llegar al 100% de balanceo, es decir, que la clase mayoritaria tiene el doble de datos que la clase minoritaria. ¿Ya? Se realizan gráficos para el recall y se obtienen los siguientes resultados. ¿Ya? Si bien la focal loss parte con un recall menor que la cross entropy loss, ¿ya? Hay un tramo que es aproximadamente entre el 30% y el 40%, donde la focal loss presenta mejores resultados. ¿Ya? Este podría ser definido como un umbral, donde uno evalúa el problema diciendo, bueno, entre este tramo aproximadamente el 40% de balanceo, es conveniente utilizar focal loss sobre la cross entropy loss. ¿Ya? Notamos que la cross entropy loss sí tiene un comportamiento más estable para diferentes porcentajes de balanceo, y la focal loss sí presenta mayores cambios o cambios muy bruscos en diferentes porcentajes de balanceo. ¿Ya? Ahora también, como otra forma de evaluar el modelo, podemos ver el accuracy. ¿Ya? El accuracy presenta en este caso que la cross entropy tiene mejores resultados que la focal loss, ligeramente mejores. Sin embargo, el accuracy no garantiza que el modelo lo está haciendo mejor sobre la clase minoritaria. ¿Ya? Se realiza exactamente el mismo procedimiento sobre el dataset de fraude crediticio, con la diferencia de que ahora contamos con mayor cantidad de ejemplos de la clase mayoritaria, por lo que podemos llegar a un desbalanceamiento de hasta el 500%. Es decir, que la clase con mayor cantidad de datos tiene hasta 6 veces más datos que la clase minoritaria. ¿Ya? Se realiza exactamente la misma gráfica y notamos que en gran parte del camino, generalmente la cross entropy se mantiene estable. Sin embargo, la focal loss presenta en muchas partes mejores resultados que la cross entropy loss para el recall, pero el costo que se paga en esta loss es que pueden haber semillas en las cuales tenga un peor comportamiento. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante a considerar. ¿Ya? Finalmente, se obtiene la accuracy para estas dos métricas y obtenemos nuevamente que la cross entropy loss tiene una accuracy bastante estable para distintos porcentajes de balanceo, mientras que la focal loss sí presenta saltos más bruscos y a pesar de que en ciertos tramos o porcentajes de balanceo presente mejor accuracy que la focal loss, o sea, perdón, que la cross entropy loss, notamos que hay otros tramos en los que sí el rendimiento baja. ¿Ya? Entonces, esto es una observación súper importante tener en cuenta. ¿Ya? Finalmente tenemos las conclusiones. Y bueno, la primera es que se espera finalmente que el modelo utilizando la pérdida focal loss mejore los resultados en problemas de clasificación con datos desbalanceados. ¿Ya? Esto finalmente queda evidenciado en todos los gráficos que se presentan en este trabajo. ¿Ya? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué nos interesa utilizar el recall? ¿Ya? Generalmente en problemas desbalanceados se utiliza el recall versus otras métricas, porque esta es una métrica que pone ojo o pone el foco sobre la clase minoritaria. Entonces, el recall sobre la clase minoritaria nos permite monitorear de forma más clara qué está pasando con las predicciones de esa clase. ¿Ya? Entonces, el recall mide la proporción entre todas las veces que realmente era la clase de interés versus cuántas veces efectivamente el modelo lo predijo correctamente. ¿Ya? Otra pregunta interesante es, ¿por qué la focal loss resulta tener mejores resultados? ¿Ya? Esto se puede responder porque matemáticamente vimos que el entrenamiento en la focal loss era más agresivo, y esto más agresivo sobre la clase que es más fácil de predecir, y esto principalmente hace que se enfoque en la clase más confusa para el modelo. ¿Ya? Se define también en este trabajo aproximadamente un umbral que dice que en el 40% de los datos de desbalanceo es conveniente usar la cross entropy loss, o sea, perdón, la focal loss sobre la cross entropy loss, pero hay que tener en cuenta el último punto. ¿Ya? ¿Existe alguna desventaja al utilizar la focal loss? Bueno, la desventaja que principalmente se puede sacar de acá es que la focal loss resulta ser una pérdida demasiado sensible a los datos, ¿ya? Al desbalanceo de clases. ¿Ya? Esto nos puede asegurar o nos puede perjudicar en el sentido de que pueden haber semillas en las cuales la focal loss con cierta cantidad de datos de entrenamiento de la clase minoritaria tenga un peor rendimiento, pero versus la estabilidad que ofrece la cross entropy loss. ¿Ya? Sin embargo, si uno quiere utilizar focal loss, tiene que tener en cuenta que hay un riesgo asociado, que es la gran variabilidad que tiene en la métrica que uno quiere evaluar. Bueno, pasando al desafío de la predicción del valor de las casas a través de metadata e imágenes, lo que nosotros hicimos primero fue hacer un análisis exploratorio de los datos y aquí sacamos diferentes conclusiones. Por ejemplo, acá estamos viendo la metadata, es decir, habitaciones, baños, área zip code versus el precio. Y vemos, por ejemplo, que área versus precio tiene una correlación aproximadamente lineal, excepto por outliers. También en el zip code vemos que existen diferentes grupos de zip code
uno con 3, otro con 6, con 8 y con 9, y estos describen, su primer dígito describen diferentes zonas geográficas en Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, que para la zona 3, que por ejemplo es Alabama, Florida, etcétera, es un outlier el dato que nosotros tenemos. Ya, inspirado en ello, lo que nosotros vamos a hacer es eliminar los 3 valores máximos, es decir, outlier de precio, el máximo del baño, el máximo de habitaciones y el máximo de área, y el zip code de la zona 3 para entrenar, porque determinamos que esos datos están confundiendo al modelo. Además, como el zip code es una variable categórica, nosotros al hacer el one hot para ponerlo en el entrenamiento, estamos perdiendo la información de la conectividad que ofrece la zona de los vecinos que son según la zona geográfica de Estados Unidos. Por tanto, hicimos la función de vecinos, que lo que hace es preservar el primer dígito de cada casa para que el modelo tenga información geográfica y de vecinos entre diferentes casas. Además, nosotros lo que hicimos fue agregar el atributo de precio promedio por zip code, que en el caso del test, que hay zip codes que no tendremos información de su precio promedio, imputaremos por mediana. Luego, para tratar las imágenes de las casas, nosotros en un principio lo que hicimos fue tratarlas, incorporarlas con capas convolucionales dentro de la capa densa de regresión, pero decidimos, ante malos resultados, transformar el problema de regresión por uno de clasificación de imágenes. Es decir, vamos a través de las imágenes clasificar el tramo de precios que definimos. Definimos 3 tramos de precio: menor al percentil 25, del 25 al 75 y mayor al 75, a través de una arquitectura de AlexNet. Entonces ocupamos la función cargar imágenes, que carga las imágenes en cuadrícula, se la pasamos a una arquitectura tipo AlexNet para 3 clases, que se vería así en sus capas convolucionales. Luego, concatenamos todos los datos en entrenamiento y lo ocupamos para, en validación, encontrar los mejores hiperparámetros. Antes de ello, mencionar que la arquitectura que vamos a ocupar en la parte de regresión va a ser una arquitectura densa, feed-forward, que recibe una cantidad de neuronas y desciende monótonamente en profundidad en la cantidad de neuronas por capa según ese parámetro de la función. ¿Ya? Entonces hacemos una predicción para ver un ejemplo con un optimizador Adam con cierto learning rate y decay, y graficamos acá las predicciones. Aquí en el eje X están los valores reales y en el eje Y las predicciones, y vemos que si la gráfica fuese la identidad sería un caso ideal, pero vemos que en general nuestro modelo se acerca, excepto por valores grandes de precios mayores, de los mayores precios de las casas, que influyen mucho en el error, lamentablemente. Sin embargo, vemos que la tasa de aprendizaje se comporta de forma parecida en validación como en train, lo cual quiere decir que está generalizando bien. Comparamos con un random forest y vimos que tenemos mejores resultados con random forest. Para encontrar los mejores hiperparámetros usamos un cross validation con 10 falls y probamos los siguientes learning rate, las siguientes épocas y los siguientes cantidades de neuronas que definen la arquitectura en la red neuronal densa que mostré anteriormente. Encontramos como resultado que el mejor learning rate fue 0,05, 100 épocas y 50 neuronas en el parámetro de la función. Por tanto, en resumen, nuestro modelo final queda como sigue: la metadata más la clasificación por tramo del precio por fotos ocupando AlexNet, más un nuevo atributo de vecino que considera el primer zip code, el primer dígito de los zip codes, y además el precio promedio por zip code. Y eso lo ocupamos a través de una red densa custom para llegar a un precio. Aquí hacemos los preprocesamientos para todo el train y para todo el test, ejecutando AlexNet para poder completar en el test la clasificación por imágenes. Y además, aquí tuvimos que rellenar los zip codes que faltaban para que las dimensiones coincidieran. Y finalmente, corrimos el modelo con los hiperparámetros encontrados en validación,
y por tanto la red neuronal final que ocupamos fue la siguiente. Quedaron 58 atributos, que estos consideran todos los que expliqué, y son 58 por los one hot, y la red, como fue 50 el mejor hiperparámetro, la primera capa son 6 por 50, que son 300 neuronas, luego 200, 150, 100, y así hasta llegar a 1. Y ocupando ese modelo obtuvimos los resultados